Dios te bendiga de manera poderosa en esta hermosa y maravillosa noche. Fíjate, quiero reflexionar contigo en el capítulo 2, versículo 9 del libro de Colosenses. La palabra dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mira, Pablo está hablando acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero hablar bajo el tema. El Espíritu Santo regresa. Porque mirando, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabemos que en Jesucristo el Espíritu Santo regresó a la tierra para habitar en plena fuerza en un ser humano por primera vez desde que se había marchado de Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea, es bueno que tú sepas que el Espíritu Santo estuvo en el Edén con Adán y Eva. ¿Y por qué pecaron? Bueno, ¿cuánta gente teniendo aquí el Espíritu Santo peca? No es otro espíritu, es el mismo espíritu. Es que Dios no te obliga a que tú no peques. Él te dice las consecuencias del pecado, y si pecas, tú sabes que te va a encontrar con esa problemática. Entonces, el Espíritu Santo desciende por primera vez, ¿verdad? Después de su partida de aquí, su ida, por la condición de rechazo, vamos a decir, de Adán y Eva. Entonces, Cristo el ungido, el Hijo eterno de Dios, vino a la tierra, nació bajo la forma de un ser humano llamado Jesús. El hombre Jesús era carne, pero el Cristo adentro, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu. El hombre, como Pablo le llama, el hombre interior. Entonces, él era Jesucristo, el Dios hombre, Dios en carne. Él habitaba la plenitud de Dios en forma corpórea. Por eso te traje a Tesalonicenses 2:9 y te lo leí por eso, porque yo estoy hablando de que el Cristo eterno, entonces, habitó entre nosotros de manera corpórea. Dios carne, poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Esa plenitud era el Espíritu Santo, quien ahora habitaba
en carne humana por primera vez desde el Edén. Maravilloso el nombre del Señor. O sea, desde el momento en que el hombre cayó, ¿verdad?, de la gracia, desobedeció, transgredió la voluntad de Dios y decidió hacer su propia voluntad. Entonces, pues, nosotros conocemos la consecuencia de esto. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Jesús representó para toda la humanidad el potencial espiritual que podía pertenecerles si ellos recibían el poder del Espíritu Santo. Fíjate que Eva y Adán le fallaron al Dios eterno, y eso trajo como consecuencia de ser expulsado del lugar de gobierno donde Dios lo tenía como el regerente, ¿verdad? O cogerente aquí con el Dios eterno. Yo he explicado en otro momento, Adán no vino aquí solo para ponerle nombre a los animales, sino que él era el asistente de Dios. Dios era el rey universal. Entonces, Adán era el rey nacional, vamos a decir. Era el asistente del Dios Todopoderoso. Maravilloso el nombre del Señor. O sea, cuando Jesús, entonces estoy diciendo que cuando Jesús lleno del Espíritu Santo comenzó su ministerio público, su mensaje era el simple anuncio. Su mensaje era el simple anuncio. ¿Cuál era ese simple anuncio? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el anuncio, ese era el mensaje de Cristo. El interés de Cristo era que la gente se arrepintiera, que la gente lo buscara, que la gente se sometiera, poderoso el nombre del Señor, y que las cosas sucedieran. Maravilloso el que vive por los siglos y por toda la eternidad. Entonces, es importante, sumamente importante, que nosotros podamos entender que el Hijo de Dios necesita el poder, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo para poder ministrar de manera efectiva y eficiente con poder la palabra del Dios vivo. O sea, Cristo llamaba y anunciaba a la gente que se arrepintiera. ¿Por qué? Arrepentirse, ¿por qué? Bueno, porque el reino de los cielos está cerca. En otras palabras, el tiempo del advenimiento del Señor se acerca. Veamos lo que dice el capítulo 4 del libro de Mateo. Mateo 4:17. Maravilloso el nombre del Señor. 4:17 dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje de Cristo, un mensaje sencillo pero de liberación, un mensaje sencillo pero extraordinariamente poderoso. Liberara a los hombres, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos y a los pobres era anunciado el evangelio. O sea, era un mensaje sencillo pero poderoso, un mensaje de liberación. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios está interesado que nosotros volvamos
a los comienzos, que nosotros anunciemos la palabra y no el comienzo de ignorancia. No, sino que no perdamos el norte, la ruta de nuestro enorme, gran viaje y el mejor viaje. Entonces, la palabra está interesada que tú y yo podamos entender, a Dios sea la gloria, la importancia de nosotros buscar esa llenura del Espíritu Santo. Para la Biblia dice que para que hablemos y prediquemos con denuedo, con fluidez, mensaje simple, sencillo, pero extraordinariamente liberador, poderoso, que sacuda los cimientos del enemigo, que haga correr a los espíritus demoníacos, que los enfermos sean sanados, sean liberados, sean restaurados, y ellos pues puedan testificar: yo estaba cautivo, pero ahora soy libre. Por ese mensaje sencillo de arrepentimiento, de sumisión y de reconocimiento que necesitamos al Dios Todopoderoso. La palabra arrepentirse significa cambiar nuestra mente. La palabra arrepentirse, cambiar nuestra mente. Cambio de pensamiento. Cambio mi manera de pensar, mi manera de actuar. Según esté tu cabeza, esté tu pensamiento, estará todo tu cuerpo. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. O sea, la palabra arrepentimiento significa cambiar nuestra mente. Jesús estaba diciendo: arrepiéntanse, cambien la manera de pensar, porque sus pensamientos están corruptos. Cambien estos pensamientos corruptos, lo va a llevar a usted a la perdición, porque lo lleva a la pecaminosidad, a la práctica violatoria de la voluntad del Dios que nos hizo. Entonces, Él nos está diciendo: cambien de mentalidad, cambien de pensamiento, que cuando ustedes cambien de pensamiento, cambiarán de actitud, van a proceder, van a actuar diferente. Y realmente Dios está interesado que tú y yo cambiemos de pensamiento, cambiemos de actitud y vivamos de una manera que agrade al Todopoderoso. O sea, no podemos vivir una vida melaganaria, no podemos vivir una vida antojadiza. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. No, tenemos que vivir una vida correcta, una vida de predicar con unción, predicar con determinación, pero también predicar con la vida. Amén. ¿Qué significa predicar con la vida? Nuestro testimonio. Predicar lo que vivimos. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto nos va a bendecir, esto nos va a ayudar a nosotros. Fíjate que Jesús estaba diciendo: arrepiéntanse, cambien de manera de pensar. O sea, Jesús estaba interesado que nosotros cambiemos de pensamiento, porque el pensamiento del hombre, dice la Biblia, que va de continuo al mal. Y Dios está interesado que vayamos de continuo al bien, que practiquemos, que obedezcamos, que nos sometamos a lo que Él dice, porque lo que Él dice es la garantía tuya y la garantía mía. Maravilloso el nombre del Señor Jesucristo, porque Él dice: ¿por qué corruptos? Por el pecado,
por el pecado. El pecado es que corrompe al hombre, es el pecado que distancia al hombre. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y hay muerte espiritual en la vida de los seres humanos, aun cuando físico estén vivos, están respirando, pero espiritualmente están muertos. Quiero que entiendan que la muerte, el pecado, te conduce a la muerte eterna, porque el que muere sin Dios será juzgado, pero entonces será condenado. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos, que estuvo ausente en la tierra por siglos, ahora ha regresado. Ustedes tienen que aplaudir eso. Ese reino ha regresado. Estaba ausente, se había distanciado por el pecado, por la manera de pensamiento, por la corrupción, por la rebeldía, por la rebelión, por la ignorancia y por todo y más. Pero ahora ese reino regresó a la tierra con la venida de Cristo y el Espíritu Santo. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fíjate que dice, está aquí ahora. Está aquí ahora. Necesitamos adaptar nuestros pensamientos a esta nueva realidad. Naturalmente, el enemigo no le interesa que usted y yo cambiemos de pensamiento. Satanás no le interesa que tú y yo nos aliemos con Dios. No. Él quiere que tú y yo nos aliemos a Él. Él quiere que tú y yo vivamos conforme a su voluntad, y entonces nosotros violentemos los dichos del Dios vivo. Pero sería el error más grande que un ser humano pudiera cometer, darle la espalda a Dios. Y eso es importante que tú y yo entendamos el peligro que representa para nosotros. Nosotros estamos llamados a servir al Señor. Fíjate que el Espíritu Santo regresó con un objetivo, regresó con una finalidad, regresó con una intención. Entonces, nosotros no podemos hacernos los ignorantes, como que no sabemos lo que está pasando. Sí sabemos que algo está pasando, porque dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cristo estaba haciendo su trabajo y Él está interesado que tú y yo hagamos el nuestro. Dice que Él iba, ¿verdad?, andando a Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos personas, Pedro y a Juan, poderoso el nombre del Señor, y se acercó a ellos y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo sé que ustedes son pescadores de peces. Ustedes van a la mar a pescar. Tienen capacidad de cómo se pesca, cómo se agarra a los peces, cómo se pueden extraer aquí a la tierra. Pero yo quiero hacerlos ustedes pescadores de hombres. A Dios sea la gloria. La humanidad se está perdiendo. La humanidad lo necesita a ustedes. Y por eso que Jesús les dijo en Mateo 4, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal perdiere su sazón, su condimento, no sirve para nada, sino para hollarla y tirarla, para que la gente la pisotee. Yo lo voy a hacer pescadores de hombres, para que ustedes llamen a salvación
y arrepentimiento la humanidad. O sea, Dios está interesado que lo que ya somos evangélicos, sigamos siéndolo, sigamos predicando, conquistando a los perdidos, trayéndolo al Señor y ayudándolo a entender que ellos necesitan a Dios. Necesitamos a Dios. Vivir a su espalda es vivir sin garantía. Entonces, el Espíritu Santo volvió. El reino volvió a la tierra. A Dios sea la gloria. Y mira, y está interesado que el reino siga implementándose, siga creciendo, que el limbo siga creciendo. Perdón, que el reino siga creciendo. La gente aceptando, buscando y reconociendo la enorme necesidad que tienen de tener a Cristo en su vida. No es Cristo el bendecido primero, ¿no? Somos tú y yo. Poderoso el nombre del Señor. Somos tú y yo los que tenemos esa necesidad imperiosa de tener a Cristo con y en. A Dios sea la gloria. Que Cristo esté dentro de nuestros corazones, que nos haya transformado, que nos haya salvado. A Dios sea la gloria. Que el pecado lo podamos someter a Él y Él traer a nuestra vida una vida nueva, una vida fresca, una vida poderosa. Esto tú y yo lo debemos entender y no permitir que nada ni nadie nos confunda. Jesús dijo, el reino de los cielos está cerca. En otra ocasión dice, el reino de los cielos entre vosotros o entre ustedes está. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Ese reino se consigue única y exclusivamente a través del glorioso, el poderoso evangelio de Jesucristo. No hay lugar que te lo vendan, no hay lugar que te lo faciliten, no hay lugar que te lo presten. Cristo es el Salvador del mundo. A Él tenemos que buscarlo, a Él, porque no hay nadie más que Él que pueda salvarnos, que pueda cambiar nuestra vida, cambiar nuestra ruta de viajero al cielo. No hay otra ruta. Cristo es la ruta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, tú debes entender eso. No lo quiso entender. Él entendía que él podía llegar al cielo a través de su torre sin tomar en cuenta al que dio la capacidad para hacer la torre. Maravilloso el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos pedirle cada día a Dios que nos dé la oportunidad de servirle, agradarle y hacer su voluntad. Poderoso es el Señor. Yo te bendigo en esta hora preciosa. Te habló el pastor Metivier desde cápsula del doctor Metivier. Yo te invito a que tú compartas estos videos con tu gente, compártelo con 10, con 15, con 20 personas, para que ellos escuchen el tema del Evangelio. La importancia no solo de asistir, no, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto te va a ayudar, esto te va a bendecir, esto te va a enriquecer y va a preparar tu ruta al cielo. Comparte el video en YouTube. Yo soy el pastor Fernando Metivier, en TikTok, el doctor Metivier, Instagram y Facebook, Fernando Metivier Luis. Yo te bendigo en esta preciosa noche, que tú descanses, que tengas una noche poderosa junto a tu amada y hermosa familia. Dios te bendiga.